comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usino Lleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. ¿No sería mejor dejar las cosas donde están? El comentario sincero, ingenuo, si acaso piadoso, de una mujer a las abuelas de Plaza de Mayo, se refería a los niños como cosa y a las familias de militares que presuntamente asesinaron a sus padres como el lugar donde están. ¿Cómo responder? ¿Cómo encontrar la buena respuesta entre tantas posibles? ¿Cómo evitar la fácil, la obvia? ¿Cómo eludir el fundamento contundente, normativo, el que hace uso del dogma para lidiar contra otras verdades monolíticas y completas? ¿Cuál entonces la respuesta interrogante a su vez que abra a la polémica, a la confrontación y restituya el carácter pertinente, rescate la legitimidad de la cuestión planteada, en definitiva, la respuesta que nos ayude a explorar lo impensable? Atrapados sin salida, daremos una opinión de izquierda o de derecha, neutral o comprometida, en todo caso, radicalmente diferente si se hace desde el terrorismo de Estado, aún no superado del todo, o desde la democracia pluralista que no termina por consolidarse. Discrepar en un régimen totalitario, ya se sabe, no es una empresa inocente. Se paga con la desaparición o la muerte. Se trata, para empezar, por reconocer que algo tenemos que hacer con el deseo y la ausencia, con el olvido y la memoria, que tanto el olvido como la memoria no son necesarios, y que es preciso saber y recordar para poder olvidar. Se trata de pensar sin miedo, o con el miedo inevitable, en la cuota de sentido y en la cuota de insensatez que tiene seguir denunciando la ausencia. Continuar buscando a esos niños, no cesar en el intento de encontrarlos. ¿Cuánto tiene esa denuncia, esa búsqueda de repetición traumática que sería mejor interrumpir para dejar las cosas donde están? ¿Cuánto de aventura deseante, la única, capaz de garantizar la apropiación simbólica? Para los psicoanalistas, atrevernos a pensar en estos temas nos expone a quedar cautivos en un dilema de hierro. O sostenemos el dogma, la ideología y la creencia que nos define para un lado o para el otro con igual vehemencia, o apelamos a la tecnología científica que todo lo blanquea y desactiva. Es difícil eludir este riesgo, evitar el peligro. Es difícil disponerse a pensar lo impensable cuando no tenemos antecedentes. La teoría no ayuda. La sociedad nos invita, nos presiona, diría, a que abandonemos ese tema que a nadie le interesa ya. Cuando además el propio miedo, el horror, nos amenaza con la fascinación voyeurista o la identificación sufriente con las víctimas. Casi nada sabemos, y Dios nos libre y nos guarde de saberlo todo, pero algo podríamos pensar sobre este, nuestro patrimonio mortífero. Ese rasgo de nuestra identidad que se nos impone como destino. Pensar, no como ilustración o como enciclopedismo estéril, como racionalidad cultural, sino como elaboración simbólica, la que permite y augura que el espanto no se repita, que se conjure la tragedia. Se trata en todo caso de recordar para no repetir, saber para poder olvidar o al menos para cicatrizar las heridas. Trabajo el de pensar que permita innovar en el siniestro destino que tiende a reiterarse, porque si algo sabemos, poco, pero algo al fin, es que el hecho traumático que no es elaborado
simbólicamente resignificado, individual o colectivamente, pero sobre todo colectivamente, se transmite de generación en generación y se expresa como compulsión a la repetición. La pregunta insiste y se amplía. ¿No sería mejor dejar las cosas donde están y no pensar más en eso? Es decir, ¿no sería mejor aceptar el vacío allí donde existe la vida y la muerte? ¿No sería mejor dejar de pensar, dejar de hurgar en la memoria de un pasado maldito, suspender la búsqueda de los hijos de sus hijos, cesar de quererlos, de desearlos? ¿No sería mejor resignarse, aceptar cómplices el vacío por el que sus seres queridos se fumaron como humanos y consolidar así de una buena vez una identificación mortal con el poder de un Estado sin fallas que desea su muerte, o mucho más, su inexistencia pasada, su no inscripción, reeditando el fantasma originario que actúa como trauma siderante? ¿Acaso ese, el de las abuelas, no es un amor ciego, amor que nunca existió, si esas abuelas jamás conocieron a sus nietos? ¿Cómo puede dolerle la ausencia de lo que nunca tuvieron? La propuesta, dejar las cosas donde están, sugiere un pacto, un acuerdo, una complicidad, pacto entre las partes, una acorralada por la ausencia, otra dueña de la vida y la muerte, que les sugiere como única salida para conjurarla hacer suyo el deseo de muerte, o peor aún, aceptar que sus hijos nunca existieron como humanos. Acuerdo propuesto para convalidar dejando las cosas donde están, a los dioses en su lugar de poder. Pacto que intenta ocultar los crímenes cometidos por los militares o si acaso atribuirles a las víctimas la intención agresiva y violenta que soportan. De ahí que a las abuelas se les pida, se les implore casi cesar en su búsqueda, dejar las cosas donde están, no hacer más daño, acabar con el secuestro de niños, en definitiva, que en el reino del terror, denunciar la apropiación es cometerla, como en ese paradojal juego del que el que lo dice, lo es. Para las abuelas, dejar las cosas donde están significa que ellas mismas deberían aportar a su aniquilamiento, evaporarse, reconocer que nunca tuvieron hijos, ignorar la verdadera identidad de esos niños que hoy ya son adultos, la que pone en deuda la omnipotencia de sus captores, con la búsqueda que no cesa y su inclaudicable reclamo. Las abuelas configuran el destino que se opone al avasallante despliegue del poder totalitario. Lo que no callan, lo que las abuelas denuncian con su incorruptible anhelo de encontrarlos, es simplemente la existencia de esos niños, de sus nietos. Esos niños existen, aunque ya son adultos. Lo que las abuelas pretenden es poder llamarlos por su nombre. Esos niños son la prueba incontestable del delito cometido, delito que impide nombrarlos, delito que impone nombrar a los culpables. Por el contrario, dejar las cosas donde están invita a aceptar el silencio, la insensatez y la muerte y la abolición de la muerte. Propone también resignarse a la prolongación del terrorismo de Estado que nuestra precaria democracia intenta interrumpir.